Espacio Salud con Álvaro Carmona. ¿Qué tal, amigos y amigas, señoras y señores? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Espacio Salud, un programa de Gestiona Radio en Sevilla donde te contamos la salud, eso sí, para todos. Espacio Salud con Álvaro Carmona. Pues esperando a nuestro traumatólogo de guardia, el doctor Carlos Molano, hoy tratamos el lumbago, esa lumbalgia, esos dolores de espalda que seguramente sufrimos casi todos y que hoy el doctor Molano nos va a resolver. Muy buenas tardes, doctor Molano. Hola Álvaro, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, te escuchamos estupendamente. ¿De dónde nos hablas hoy? Que todos los días nos hablas desde un lugar distinto. Sí, pues hoy en Sevilla. Hoy no estamos cerca, no te vemos desde estas torres de Nuevo Torneo en Gestiona Radio, pero sí vamos a vernos y vamos a hablar de la lumbalgia, que tiene que ser uno de los problemas traumatológicos más frecuentes en consulta. Sí, y en esta época ya una vez que llegan estos fríos de otoño, es súper frecuente además. ¿Es por eso por lo que nos duele ahora mismo la espalda o hay más cosas que nos puedas contar? Bueno, hay muchas causas diferentes del dolor de espalda. A mí, antes de entrar en las profundidades para hablar de las causas, me gustaría que definiéramos cuáles son los problemas un poquito que son más comunes en la espalda, ¿no? Le va a encantar a nuestros oyentes saber esos problemas de espalda. Claro. Tendremos que distinguir lo que es la lumbalgia, la dorsalgia y la lumbociática. La lumbalgia, que es lo que normalmente llamamos lumbago, es el dolor que se localiza en la región baja de la espalda. Lo que normalmente muchos pacientes dicen... el dolor de riñones, efectivamente. Eso es. Nosotros los médicos usamos el término lumbalgia para referirnos a ese dolor. El término lumbago, que es más común en la gente que no aparte de nosotros, además de definir la localización, suele tener una connotación de que está asociado a un tipo de esfuerzo, o ya sea único o repetido. Perfecto. Bueno, y la dorsalgia, que también nos ha hablado, ¿de qué se trata? La dorsalgia es el dolor de la espalda más alto, la zona que está localizada en la base del cuello, un poquito más abajo, o entre los dos hombros, en la parte, lo que es el tórax, más o menos, a ese nivel. Y evidentemente nos queda la ciática, porque todo el mundo no hemos tenido una ciática a lo largo de nuestra vida. La ciática. Vale, nosotros los médicos le llamamos lumbociática. Y la ciática es el dolor que casi siempre tiene su origen en la región lumbar baja, pero que además se irradia, se corre por la parte posterior de la pierna. Muchas veces llega hasta casi la planta del pie. Claro, eso es lo que cuando hablan de tengo un pinzamiento en la L4, en la L5, que es por donde viene el ciático, y esa quemazón de las piernas tiene que ver con la ciática, por ejemplo. ¿O es la ciática? Bueno, ese síntoma, lo que es la ciática sería el síntoma de la quemazón que va por la pierna, del dolor. Ciática es más bien un dolor tipo calambre. A veces la sensación de quemazón difusa, no claramente irradiada por un sitio concreto, sino más peor localizada, eso ya puede tener su origen también en un pinzamiento, pero no es claramente una ciática. Eso sería un dolor referido. ¿Por qué ocurren estas ciáticas, doctor Molano? Porque muchas personas, muchos oyentes que están ahora mismo con nosotros se tienen que estar preguntando, bueno, ¿y yo por qué tengo ciática? La ciática, bueno, la causa de la ciática casi siempre, o no casi siempre, pero lo más frecuente es un problema de hernia discal. Es una patología del disco intervertebral. El disco intervertebral es la almohadilla que hay entre las vértebras. Entonces, esta almohadilla, ese disco intervertebral, como consecuencia del uso, del tiempo, de los esfuerzos, puede acabar sufriendo un desgaste, y ese desgaste puede ocasionar unas pequeñas fisuraciones en su borde periférico. Entonces, a través de esas fisuraciones, a veces se desplaza el interior del disco hacia atrás y puede llegar a rozar con las raíces, con el origen del nervio ciático en la columna. El nervio ciático es el nervio principal de la pierna. Entonces, cuando en su nacimiento en la columna es rozado por esa pequeña hernia discal, por ese trocito de disco intervertebral que se ha desplazado un poquito, entonces ocasiona esa irritación
que es los pacientes lo notan como un dolor, como un latigazo, como un auténtico calambre eléctrico que se le baja por la pierna. Claro, y si habláramos, por ejemplo, de las dorsalgias, ¿cómo podríamos definirlo, no? Porque es un término un poco así ambiguo. ¿En qué estaríamos tratando cuando hablamos del médico que me dice que tengo dorsalgia? La dorsalgia es un dolor de origen muscular. Al igual que la mayoría de las lumbalgias, en las personas jóvenes, la causa de ese dolor, de esa dorsalgia, es un músculo que está o fatigado o contracturado, como consecuencia de esfuerzos repetidos o de posiciones no armónicas, posiciones desequilibradas, mantenidas durante mucho tiempo. Es decir, puede ser el mismo estrés del trabajo, por ejemplo. El estrés del trabajo puede, claro que sí, porque cuando estamos trabajando muchas veces no nos damos cuenta, a lo mejor estamos sentados en nuestro escritorio o estamos estudiando, los estudiantes, entonces estamos muy concentrados y no nos damos cuenta que a lo mejor estamos inclinando la espalda un poquito hacia un lado o hacia adelante porque estamos con la atención fija en una pantalla o en un libro que estamos leyendo, y cuando no nos damos cuenta se nos pasan varias horas y eso acaba ocasionando una contractura, un esfuerzo submáximo de esa musculatura que hace que moleste. Pues doctor Molano, hoy este tema de la dorsalgia, de las ciáticas, lo vamos a partir, nos vamos a volver a ver la semana que viene para tratar estos dolores, para seguir desarrollando, porque seguro que tiene muchas más cosas que contarnos y tengo más cosas que preguntarle, así que doctor Molano, muchas gracias, nos vemos la semana que viene y seguimos hablando de dolores de espalda. Muchas gracias, Álvaro. La semana que viene hablaremos de cómo evitar o prevenir estos dolores. Perfecto, muchas gracias, doctor Molano. Un abrazo.